Muy buenos días todavía a todos los medios que nos acompañan. Les agradecemos, ya vamos a iniciar ahora sí la rueda de prensa. Y bueno, para eso voy a dar una breve introducción. A nombre de la Asociación Civil Al Cuidado de Ti, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa titulada Democracia Participativa y la elección al Poder Judicial. Hoy nos convoca un tema de suma importancia para la vida democrática de nuestro país: la necesidad de construir una justicia más transparente, más representativa y más cercana a las personas, y para lograrlo es indispensable abrir estos espacios donde sociedad civil, especialistas y ciudadanía podamos encontrarnos, reflexionar y actuar. Para dar inicio formal a este encuentro, me complace presentar a quienes hoy nos honran con su presencia como panelistas o voces clave en esta conversación. En primer lugar, me honra presentar en este caso a lo que es nuestra invitada especial, la doctora en Derecho Selene Cruz Alcalá, egresada de la máxima casa de estudios de la UNAM y también maestra en Derecho Constitucional, a la cual le agradecemos que haya podido aceptar esta invitación por parte de la Asociación Civil y Puebla es su casa. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña nuestro compañero aquí, Sergio Romero, quien nos va a apoyar para dar un breve mensaje por parte de la asociación, también licenciado en Derecho. Y bueno, agradecemos nuevamente su presencia en este espacio, es de todas y todos. Y para proseguir, le cedo la palabra al licenciado Sergio Romero para dar este mensaje de la Asociación Civil. Hola, buenos días. Agradezco profundamente su presencia y el interés de los medios de comunicación para acompañarnos a esta rueda de prensa. Desde la Asociación Civil Al Cuidado de Ti, queremos compartir con ustedes un mensaje a las y los poblanos. La democracia se fortalece con la participación activa de la ciudadanía, y eso también aplica cuando hablamos del Poder Judicial. Hoy más que nunca, México necesita instituciones fuertes, independientes y con legitimidad social. Y solo se logra cuando las personas tienen voz y voto en los procesos que definen la vida pública, incluida la elección de quienes imparten justicia. La democracia participativa no debe ser un concepto abstracto o reservado para los especialistas. Es un derecho, es una herramienta y también una responsabilidad de todos y todas. Por eso, desde Al Cuidado de Ti, estamos comprometidos con impulsar la difusión, el diálogo y el involucramiento ciudadano en este tema. Durante las próximas semanas, llevaremos a cabo un recorrido informativo en el interior del estado, así como en diversas colonias de la capital poblana, para informar, escuchar y motivar a la ciudadanía. Este esfuerzo no lo hacemos solos, lo hacemos con ustedes, medios de comunicación, como aliados indispensables. Ustedes tienen el poder de amplificar este mensaje, de abrir espacios de discusión y de acercar estos temas a la vida cotidiana de las personas. Nuestro objeto es claro: que más ciudadanos comprendan por qué importa quiénes integran el Poder Judicial y cómo podemos incidir que éste represente verdaderamente el interés del pueblo. Es por ello que a nombre del Cuidado de Ti le agradecemos que nos acompañe en este día la abogada Selene Cruz Alcalá, quien hoy es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presencia invaluable para informar con plenitud a los vecinos de Puebla sobre este inédito proceso. Nuevamente le agradecemos a ustedes, medios de comunicación, el acompañarnos en este camino por una justicia más democrática, participativa y cercana a la gente. Muchas gracias.
Gracias, Sergio, por esta introducción también. También le queremos dar la bienvenida a la presidenta de la Asociación Civil al Cuidado de Ti, la doctora Hilda Vázquez, que nos acompaña también ya aquí en la mesa con nosotros. Y bueno, sin más, queremos también compartir la palabra a la doctora Selene Cruz Alcalá para que nos pueda dirigir un mensaje, usted como ahora que tiene esta responsabilidad de ser candidata y poder llegar a la Suprema Corte, cómo nos puede apoyar desde ahí a la sociedad civil para pues un país más justo. Hola, muy buenos días. Me complace y me honra mucho estar en este bello estado. Gracias a la Asociación Al Cuidado de Ti por la invitación. Me encanta saber que la sociedad está organizada y en particular para un derecho fundamental que es la salud, que está en nuestra Constitución, es un derecho social y que pues todavía falta hacer mucho en este tema y desde la sociedad civil se está impulsando que sea una realidad, como lo se tiene que impulsar desde distintos espacios, como también lo es la Suprema Corte. Bueno, pues a mí me dijeron que hablara sobre cómo está el proceso de democratización ahora del Poder Judicial. Ustedes saben que en septiembre de 2024 se dio una reforma constitucional muy importante al Poder Judicial. Nosotros tenemos como Estado tres poderes: el Poder Ejecutivo, encabezado por la Presidenta; el Poder Legislativo, que tiene el Congreso, diputados y senadores, hacen leyes; y el Poder Judicial, que es un poder que aplica la ley, que aplica la Constitución y está integrado por jueces, juezas, magistradas, ministros y ministras. Yo estoy hablando a nivel federal, y a nivel local pues también hay jueces de los tribunales. ¿Cuál ha sido el problema del Poder Judicial? Que ha sido muy lejano en la mayoría de los casos de la sociedad, casi nadie lo conoce, ¿no? Cuando alguien tiene un problema, que es a lo que se dedica el Poder Judicial, a resolver un conflicto entre partes, pues a veces no se sabe a dónde llegar. Yo les diría que el primer problema ha sido de acceso, ¿no? La gente, primero de desconocimiento, que va acompañado de acceso. La gente no sabe a dónde acudir. Por ejemplo, si le roban ahorita en la calle, o si se divorcia, o en materia laboral, que es mi especialidad, si le despiden, a dónde acude, qué tiene que hacer, cuánto le tienen que pagar. Y eso hace que la gente acuda a un lugar y no es ahí en donde era, ¿no? Ahí no le abren la puerta, tiene que irse a otro lugar y a otro lugar, de tal manera que termina dando muchísimas vueltas, se cansa y al final no logra ni siquiera acceder al sistema de justicia. Y eso provocó un desánimo increíble por parte de la sociedad. Hay mucha desesperanza porque la gente dice: ¿dónde está la justicia? ¿No? ¿A quién le hablo? ¿Quién me va a resolver mi problema si ni siquiera llegué a donde tenía que llegar, porque no sé a dónde llegar? Y esta reforma entonces provocó la democratización del Poder Judicial. ¿Y eso qué significa? Que ahora el pueblo como este ente soberano, como la máxima instancia de decisión del país, de nuestro país, de México, tiene que elegir a jueces, juezas, magistradas, ministros y ministros, para empezar a hacer un poder más cercano. De entrada, esto implica que se van, o sea, el pueblo ahora va a ser quien manda sobre el Poder Judicial. Antes, las elecciones del Poder Judicial, en el caso de los ministros, pues las hacía directamente el presidente el presidente en su momento, con aprobación del Senado. Ahora va a estar legitimado completamente por la población. Y eso es muy importante porque empieza a abrir canales de comunicación, en primer lugar, con los candidatos y las candidatas. O sea, ahora tenemos que empezar a explicar qué es este poder, a hacerlo mucho más sencillo. El Poder Judicial es muy técnico. Yo no digo que eso sea
un problema cuando estás hablando con técnicos. El problema es que la ciudadanía no llega a entender esos tecnicismos. Nadie sabe cuando le hablan de un juicio para procesar, de un amparo indirecto, de un amparo directo. Eso nadie lo entiende, ¿no? Necesitamos muchas veces abogados para que se entienda lo que hace el Poder Judicial. ¿Y cuál es el problema también ahí? Que los abogados cuestan mucho dinero. Y en este país eso también es lo que ha pasado, que ese acceso a la justicia se ve limitadísimo porque no se tienen los recursos para pagar un abogado, y estoy hablando de la mayoría de la población en este país. Y entonces la justicia se vuelve para unos cuantos, ¿no? Entonces ahí también hay que empezar a plantear cómo vamos a mejorar este sistema judicial después de esta reforma, porque esta reforma es la base inicial. Vamos a conocer, vamos a saber quiénes están como candidatas y candidatos, qué nos están diciendo, qué preparación tienen, y después vamos a empezar a trabajar sobre un sistema judicial mucho más robusto, uno que sea accesible, que sea cercano, que se entienda, que sea claro, ¿no? Donde, les decía ahorita, el acceso a la justicia realmente sea accesible y no nada más se quede ahí como un derecho que está en la Constitución, pero que no se cumple. Entonces, en ese sentido, digamos, las propuestas concretas o la manera de visualizar al Poder Judicial que tengo a bien comentarles es, en primer lugar, un sistema de justicia humano y accesible. La gente ya está cansada de tecnicismos, ya está cansada de que no la escuchen, y me parece crucial que como impartidores de justicia podamos acercarnos a las partes, y lo más importante, entender el contexto. El contexto es fundamental cuando se tiene una problemática. Muchas veces en el Poder Judicial, cuando llega una demanda a los tribunales, se dice: te pido el derecho de protección a la salud, porque hubo este problema, pero se narra de manera muy insensible, entonces dame ese derecho. Y ahora lo que a mí me parece importante es, por ejemplo, en el derecho a la salud, se trata de una mujer que ha sido violentada, no tiene los recursos para pagar un hospital, vive en una comunidad rural, no tiene como a quién recurrir para apoyos de ningún tipo, y entonces estamos pidiendo el derecho a la salud porque lo necesita, porque no hay manera de que acceda a él. Y cuando empiezas a narrar una historia, es mucho más fácil entender el caso. Y esta es una cuestión que me parece importantísima poner sobre la mesa, el tema de los contextos. Esta sería una segunda forma de visualizar la justicia, que se entienda, que se escuche por los jueces, en este caso, por los árbitros judiciales, ese contexto, y a partir de ese contexto analizar los derechos en relación con la normatividad. En el caso de la Corte tiene una función, en primer lugar, pues, que es la máxima instancia jurídica del país. Ahí llegan casos que van a trascender a nivel nacional, y en ese sentido, con los casos que llegan a la Corte, me parece crucial interpretarlos desde una visión mucho más amplia de los derechos, que no nada más se centre en algo muy sencillo. La Corte tiene que empezar a abordar temas, ¿no?, en conjunto con la ciencia, con otras disciplinas, para empezar a entender los problemas no solamente desde el derecho. Y la medicina puede ser también un tema importantísimo cuando se analizan casos complejos, ¿no? Y también, les digo, con esta narrativa del contexto. Y ahí la interpretación de los derechos va en cadena. Cuando a uno le vulneran un derecho, regularmente le están vulnerando muchísimos más. Y nuestra Constitución es muy amplia en relación con la protección de los derechos. No solamente tiene derechos de libertad, como es el libre tránsito, el poder expresarnos, sino que llega al derecho social, y es ahí, como les decía hace un momento, que yo me he especializado. El derecho al trabajo, por ejemplo, es un derecho en donde se parte de una desigualdad. Hay una parte patronal que
tiene de subordinada o subordinado a una persona trabajadora, y eso implica que se tienen que equilibrar los factores de producción, así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Y ahí entonces partimos de ir haciendo una sociedad que tiene que equilibrar las desigualdades, y a mí por eso me ha apasionado el derecho laboral, porque creo que parte precisamente de una visión tan desigual como lo es nuestro país, y implica ir mejorando la justicia a partir de comprender estos contextos. Bueno, eso les decía, era como una segunda parte. A mí me parece también que desde la Suprema Corte, en tercer lugar, puede atraer casos sensibles, y ahí en concreto estoy hablando de los grupos más vulnerables, y a mí me parece que las personas trabajadoras han sido de las personas más vulneradas en sus derechos a lo largo de la historia de nuestro país, principalmente en las últimas décadas, y recientemente se empezaron a hacer avances muy importantes como el aumento al salario mínimo, también de 3,000 pesos que se tenían mensuales, actualmente es de 8,464 pesos. Las personas trabajadoras del hogar ya tienen ahora el reconocimiento en la ley para ser aseguradas ante la seguridad social, y eso es muy importante. Otra reforma que se ha hecho en materia laboral es la libertad sindical. Durante años los sindicatos estuvieron cooptados por el poder muchas veces de los propios patrones, que se coligaban con los líderes sindicales y no necesariamente velaban por los intereses de las y los trabajadores. Y ahora la idea es que se puedan unir los trabajadores, a partir de 20 trabajadores pueden conformar un sindicato y mejorar sus condiciones laborales. Cuando mejoran sus condiciones laborales lo hacen a través de la negociación colectiva auténtica, que es un principio en el que las partes, trabajadores y patrones, pueden ampliar sus derechos, ¿no? No solamente los que están en la ley, sino pueden ir mejorándolos. Otra cuestión que se hizo, digamos, recientemente, en particular en la reforma del 1 de mayo de 2019 en materia laboral, fue que los juicios ahora se llevan en tribunales. Antes existían juntas de conciliación y arbitraje dentro del Poder Ejecutivo, ahora se deslinda del Poder Ejecutivo, pasan al Poder Judicial, y por normativa los juicios tienen que durar 6 meses. ¿No? De una justicia que duraba a veces 15, 20 años, ahora se tiene la obligación de aplicarla pues en plazos bastante razonables. Y otra de las cuestiones que se han, que han beneficiado a las personas trabajadoras ha sido el tema de las vacaciones. Antes las vacaciones, a partir de un año de antigüedad, tenían 6 días de vacaciones las personas trabajadoras, y ahora empiezan a tener 12 días, se duplican, ¿no? En segundo año tienen 14 días, tercer año tienen 16, así vamos hasta el quinto año, que solamente empiezan a aumentar 2 días. Pero han habido cambios muy significativos, y yo les diría que falta todavía muchísimo por hacer, porque como les comenté, la desigualdad, y no tengo que comentarlo, sabemos, es el pan de cada día en nuestro México querido. Y por eso me parece que el tema de los derechos, y yo les he hablado en particular de los laborales, es crucial para que la sociedad empiece a ser más justa. En el momento en el que hablamos de garantía de los derechos, se dignifican las personas, porque cuando hay respeto a esos derechos, evolucionamos como sociedad, y eso empieza desde la sociedad, desde cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona trabajadora del hogar, tenemos la obligación de asegurarlas ante el Seguro Social, y eso es algo que va a ir mejorando las condiciones de vida de todas y todos. Y pues bueno, esa es otra de las propuestas. Por último, me parece indispensable mejorar la Defensoría Pública. Les decía hace un momento, nadie en este país, o muy pocas personas, tiene acceso a pagar un abogado, y las defensorías públicas, como en el caso de Profedet, que a mí me tocó encabezarla hace algunos meses,
pues ahí teníamos abogados gratuitos para las personas trabajadoras más vulnerables. Y me parece que ahí está uno de los temas más importantes de erradicar en el tema del sistema de justicia en México, porque ahí realmente uno se sensibiliza mucho con las demandas de la población, como lo que les decía hace un momento, tantas vueltas que no se entiende y que la gente se harta. Entonces, ahí hay mucho que hacer en el tema de las defensorías públicas. Y pues básicamente eso es lo que me parece que tiene que hacerse una vez que se lleve a cabo el 1 de junio la elección para jueces, magistrados y ministros. Este es el primer paso. Les decía, hay mucho desánimo por parte de la gente, hay mucha desesperanza, y esta elección tiene que ser un parteaguas para que la justicia sea distinta en este país, para que la justicia sea cercana y sea humana. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Elena, por compartir estas palabras, por compartir sus propuestas. Ahora sí que ante la ciudadanía que a través de los medios tal vez nos llegue a ver aquí en Puebla. Y pues bueno, para concluir con las intervenciones aquí en la mesa, le voy a ceder la palabra lo que es a nuestra presidenta de la Asociación Civil, a la doctora Hilda Vázquez Sánchez, y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes, medios de comunicación. Les agradecemos mucho que su participación, y también les pedimos de la manera más cordial y de favor que ustedes sean los medios y también que se involucren, ¿sí? Porque es el primer paso. Es histórico que nosotros como poblanos mexicanos elijamos a las personas que de verdad nos van a representar, y como dice nuestra candidata, que no nos desanime, porque no dudo que algunos de nosotros, o esperemos que no, tengamos algún problema, pues no necesariamente, a veces sin querer nos invitan a ciertos problemitas, y no encontrar el eco, no encontrar esa persona ideal que te pueda ayudar, que te pueda apoyar, que te pueda orientar. Entonces, los invito a que nos ayuden ustedes como medios, a invitar a la sociedad, a invitar a la ciudadanía a que participe. Y también al ratito vamos a tener un evento en el Parque Biblioteca. Gracias.